Hola amigos y amigas, buenas noches a todos. La dirección del canal 13 Digital Televisión ha querido en estas últimas horas de una frenética campaña electoral centrarse en la capital Gran Canaria, en la novena ciudad de España y primera de Canarias, que tiene aproximadamente 383.000 habitantes y una población flotante cada día de unos 200.000 visitantes. Asimismo cuenta con 120 barrios divididos en 5 distritos. Desde el año 2011, la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria ha estado gobernada desde su ayuntamiento por el alcalde don Juan José Cardona González, ahora candidato a la misma alcaldía capitalina en su 10º mandato corporativo democrático. Esta noche, en este programa especial, nos acompañan, y por el mismo orden que se sientan en esta mesa, doña Inmaculada Medina Montenegro. Buenas noches, doña Inmaculada. Hola, buenas noches, gracias. Doña Inmaculada Medina, del Partido Socialista, actualmente es concejal en la oposición y en el anterior mandato tuvo varios e importantes cargos en el gobierno municipal, entre ellos presidenta del distrito de Ciudad Alta. Doña Inma Medina es funcionaria del gobierno de Canarias. Don Ángel Sabroso Ramírez, muy buenas noches, Ángel. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Del Partido Popular, primer teniente de alcalde y portavoz del grupo de gobierno municipal. Don Ángel Sabroso es árbitro internacional de balonmano. Le sigue don Javier Ramón Sánchez Simón Muñoz. Muy buenas noches, Sánchez. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Sánchez Muñoz, Simón, perdón, de UPyD, Unión Progreso y Democracia. Ha sido senador, diputado autonómico y presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas. El señor Sánchez Simón es abogado, inspector de Hacienda del Estado y profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y voy a pedir disculpas porque me he saltado de Inma Medina a Ángel Sabroso y me salté al amigo don José Carmelo Afonso Ramírez. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, disculpa. Nada. Carmelo. Carmelo Afonso es de Coalición Canaria, también fue concejal de esta capital y ahora aspira a gobernar su ayuntamiento. Don Carmelo Afonso es maestro de educación primaria. Esta noche vamos a centrar este debate en 4 bloques, creo que importantes, que es lo que muchas veces más demandan los ciudadanos de la capital Gran Canaria, bueno, de la capital Gran Canaria y de cualquier isla, ¿no? El primero de ellos, para que nuestros invitados lo tengan en cuenta, son propuestas sobre educación y cultura. El segundo, infraestructuras en la ciudad y sus barrios. El tercero, participación ciudadana y servicios públicos. Y el cuarto, economía y empleo. Es de lo que intentamos tratar esta noche. Además, si tenemos tiempo, pues tenemos también algunas preguntas que realizar a cada uno de nuestros invitados. Los ciudadanos estarán ya deseosos de saber el contenido de las propuestas de nuestros invitados y para ello, como les he dicho, hemos estructurado el debate en estos 4 bloques que contienen, repito, los problemas que quizás más le preocupa a los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria. El primero, la educación y la cultura suelen ser las hermanitas pobres de la gestión municipal. Yo pongo sobre la mesa la primera pregunta para los 4 invitados. ¿Qué propuestas tienen para estas materias tan importantes para el presente y futuro de los ciudadanos, especialmente de los más jóvenes?
vamos a empezar por de derecha a izquierda o en este orden en el que estamos en la mesa. Les puedo decir que para UPyD la cultura es el elemento de integración ciudadana y el elemento de integración sobre la base en el que tiene que ser una cultura para todo el mundo, una cultura para barrios, una cultura en la que no apostamos por subvenciones de grandes operaciones culturales, sino que apostamos para que haya una integración cultural en todos los sentidos. No obstante, apostamos por la vuelta del WOMAD y queremos que el WOMAD, que era un festival absolutamente participativo, sea una realidad de nuevo en esta ciudad y que vuelva a esta ciudad. Con lo cual nosotros entendemos que hay que realizar un esfuerzo importante para que la cultura popular canaria, que es una cultura muy rica, pueda desarrollarse en los distintos barrios, en las distintas asociaciones de vecinos, para que sea un elemento de integración por parte de los distintos ciudadanos con independencia del lugar donde vivan y con independencia del acceso normal que están teniendo ahora mismo. Yo creo que ahora mismo el gobierno municipal lo que ha efectuado es un tratamiento muy selectivo respecto a la actividad cultural y esos recursos que ha destinado de manera tan selectiva hacia la actividad cultural está produciendo el efecto en el que en muchos sitios los niños están en la calle sin tener nada que hacer, los niños son los abuelos, como por ejemplo en Tamaraceite, los abuelos son los que están cuidando para que ellos puedan tener algún tipo de actividad y yo creo que el ayuntamiento tiene que estar al frente de esa posibilidad, tiene que estar al frente de llevar la cultura a esos lugares, a esos barrios, a todo el mundo, para que sea un elemento de integración social que es a lo que nosotros aspiramos. Si hablamos de educación y cultura, estamos posiblemente ante uno de los magníficos ejemplos de cómo los ayuntamientos asumen competencias que son impropias de la administración local, pero que sin embargo tienen que prestar servicios relacionados con las mismas, ¿no? Educación es una competencia que recae sobre los gobiernos autónomos, gobiernos regionales, en este caso una competencia delegada en el gobierno de Canarias, y sin embargo el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria históricamente, como la mayoría de los ayuntamientos canarios, sobre todo aquellos que tienen más recursos, pues tienen que implicarse también en materia educativa. En el caso concreto del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, nuestra forma de entenderlo desde el Partido Popular, sin duda es haciendo un correcto mantenimiento de las infraestructuras educativas de los colegios públicos de la ciudad. Creo que es una asignatura que está bastante cubierta en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Los 70 colegios públicos que tiene nuestra ciudad gozan de buena salud a pesar de su antigüedad y hemos dado más pasos para tratar de ir extendiendo la educación también a otros colectivos, no solamente la educación reglada, la educación obligatoria, educación para mayores por medio de la Universidad Popular, educación musical por medio de las escuelas municipales de música. Al final educación y cultura van de la mano. Y desde luego, si hablamos de cultura, durante estos últimos años de mandato transcurridos, que se han caracterizado por tener menos recursos, donde un presupuesto ha ido año a año a la baja, hemos sido capaces de incorporar equipamientos culturales nuevos de primera magnitud. La Fundación Martín Chirino en el Castillo de la Luz ya hoy es una realidad. Contar con un museo en el Castillo de Mata rehabilitado y abierto, museo de la ciudad y del mar, museo que explique nuestra historia como ciudad, ya es una realidad. Incorporar a los equipamientos culturales de la ciudad el Palacete Rodríguez Kegles ya es una realidad. La celebración de festivales también es algo que está bastante asentado en nuestra ciudad y creemos que goza también de una estabilidad que debemos seguir manteniendo. Las fiestas fundacionales, nuestro carnaval, el Festival Internacional de Teatro y Danza Temuda Fest. En definitiva, creemos que es una oferta de festivales, el Festival Internacional de Cine, el Festival de Jazz, el Festival de Ópera. Tenemos una amplia oferta cultural y lo que tenemos que avanzar, y desde luego es nuestra propuesta principal en materia de cultura para los próximos años, es en esa cultura que tiene que estar a pie de calle, en esa cultura que tiene que estar directamente relacionada con los ciudadanos. Hace un año y medio empezamos el proyecto Creactiva, que es ese espacio para que cualquier artista, cualquier expresión artística de cualquier disciplina pueda sentirse con los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria que pueden manifestarse en él, precisamente con su sede central en el Palacete Rodríguez Kegles en la calle Pérez Galdós. Creemos que esa debe ser la apuesta y en ese sentido, si los ciudadanos nos dan su confianza, seguiremos avanzando. Ejemplos de ellos lo tenemos con Ileta Arte, lo tenemos con San Cristóbal Sabor a Mar, distintas iniciativas donde los ciudadanos han sido los protagonistas. Carmen Alfonso. Vamos a ver, Las Palmas de Gran Canaria tiene 11 escuelas infantiles, 68 colegios de educación infantil y primaria. En el ámbito de las competencias del ayuntamiento, y corrijo lo que dice Ángel Sabroso, está la limpieza y mantenimiento de los centros públicos. Es una obligación municipal. El ámbito educativo es competencia de la Constitución, pero la limpieza, el mantenimiento, lo que antes eran las obras RAN,
es competencia municipal exclusivamente. Tiene 11 escuelas infantiles, totalmente insuficiente para una ciudad como Las Palmas de Gran Canaria, que son municipales, y tiene 68 centros educativos, una buena parte de ellos en mal estado. El mantenimiento ha sido escaso y simplemente en muchos casos lo que han hecho es una limpieza de fachada pintando el exterior de los centros educativos. Con lo cual hay que mejorar muchísimo en ese ámbito, porque el espacio es esencial para que se desarrolle un buen nivel educativo. En el ámbito cultural, decir que, bueno, que esta ciudad es muy deficitaria en ese ámbito, entre otras cosas porque en el planeamiento, incluso en el plan general, existen yacimientos arqueológicos, por lo menos en el papel existe, y sin embargo no existe ningún tipo de protección en los yacimientos arqueológicos, ni existe protección al patrimonio cultural, arquitectónico, y eso es una realidad. Nosotros planteamos un plan que se llama Plan de Las Palmas de Gran Canaria Ciudad Cultural, donde se contemple, digamos, las peculiaridades y la propia idiosincrasia cultural canaria, porque ha quedado relegada a un segundo plano el valor de lo nuestro, y ahí incluyo incluso el tema del deporte, o sea, el tema de la vela latina, la lucha canaria, la petanca, etc. Nosotros tenemos que poner en valor eso, y también, que es una queja generalizada del sector que se mueve en el ámbito cultural, de que no ha sido escuchado por parte del ayuntamiento en los planteamientos que se hace de una cultura, digamos, que pueda llegar a todo el mundo. Nosotros planteamos que es importante la popularización de la cultura a través de los centros cívicos de proximidad. Los ciudadanos no solo se tienen que desplazar a la zona baja de la ciudad para llegar a la cultura tiene que aproximarse, tiene que llegar a todos los distritos. Y eso para nosotros es esencial, porque lo decía antes también Javier, es decir, la cultura tiene que llegar a todos los distritos, tiene que llegar a todos los barrios, y qué mejor forma de llegar que a través de los centros cívicos de proximidad. Bien, vamos a ver, yo creo que no cabe duda de que para los socialistas la educación es uno de los grandes pilares que forman el pensamiento socialista. Su función además es clave si pretendemos avanzar hacia esa igualdad social, pero sobre todo la educación es clave y fundamental para empoderar a los ciudadanos. Es decir, una sociedad con mucha más educación, con mucha más cultura, con mucha más preparación, desde luego, es una sociedad mucho más libre y mucho más igualitaria. Pero no solamente la educación está, como bien dice Carmelo, basada en las competencias que pueda tener el ayuntamiento. El ayuntamiento tiene, evidentemente, las competencias en lo que es el mantenimiento y la limpieza de los centros escolares, quitando lo que es la parte de educación infantil o de las escuelas infantiles, que por cierto, mira si creemos también en la educación, que en el mandato anterior se hicieron de golpe y porrazo 5, porque eran además necesarias y prioritarias para que también pudiéramos acceder a esa capacidad, ¿no? para educar desde muy pequeño. Pero el ayuntamiento, aunque solamente tiene competencias en educación en este aspecto, con respecto a la limpieza y el mantenimiento de los centros escolares, de lo que son los colegios de infantil y primaria y de los institutos, perdón, de los institutos no, infantil y primaria, también podría tener mucha más competencia, porque en muchos de los casos es lo que uno le toca. Evidentemente la educación está en manos de las comunidades autónomas, pero después está también la parte que cada ayuntamiento quiere hacer de uso, por ejemplo, de los centros educativos. Seguimos estando en un ayuntamiento que 4 años después lo único que ha sido capaz de hacer con un centro educativo que está cerrado, y como estamos en campaña electoral, pues ha sido dárselo a una murga, que fue además ayer. Pero hay otros centros escolares que, estando cerrados y con competencias propias del ayuntamiento, ha podido ser utilizado para que la gente no solamente se pueda educar y se pueda formar, sino también para hacer actividad deportiva, que falta que hace, porque los espacios deportivos que hay son escasos, sobre todo en ciertos barrios donde hay mucha población. Y con respecto a la cultura evidentemente es primordial. Y además la cultura, yo no creo que sea ni siquiera esa hermana pobre o esa María que se dice, en la que en algunos casos va teniendo recortes de presupuesto. Bueno, no es lo que sucede ahora en Las Palmas de Gran Canaria, eso hay que decirlo, porque dependiendo de la época en la que estemos, para cultura hay mucho, o si estamos cercanos a unas elecciones hay mucho más. ¿Por qué lo decimos? Porque es verdad que este ha sido un grupo de gobierno que ha querido apostar por un tipo de cultura, pero cultura para pocos, también hay que decirlo. Porque siendo cierto, como dice Ángel, que se han incorporado al ayuntamiento, a patrimonio, el Castillo de Mata, el Castillo de la Luz, el Palacete de Kegle, la verdad es que aquí ha ido muriendo el Festival de Música, cada vez ha ido a menos, el Festival de Ópera ha ido a menos, y tiene mucho que ver porque se hace en los espacios que sí son del ayuntamiento, pero qué decir, como bien comentaba Javier, el WOMAD. El WOMAD desapareció según llegó
este ayuntamiento del Partido Popular. Eso ha sido sorprendente, porque hoy, cuando escuchamos decir que ahora se va a la isla de Fuerteventura, todos nos echamos manos a la cabeza, y es una pena porque eso sí es verdad que no solamente era interculturalidad, sino que además era visitas, eso es negocio, y hay que recordar que la cultura genera mucha riqueza a su alrededor. Por lo tanto, hay que seguir fomentando todo lo que tiene que ver con la cultura y todo lo que tiene que ver con lo que genera a su alrededor, porque genera mucha economía. Yo creo que lo que tenemos que hacer desde las diferentes instituciones, y en este caso, si los socialistas somos los que tenemos la responsabilidad a partir del próximo 24 de mayo de llevar los designios de esta ciudad, desde luego que si vamos a hacer es promocionar y formar, o hacer mucha más formación y mucha más promoción de todos los centros educativos y de la cultura, pero cultura accesible a todos. Yo quisiera decir, respecto de lo que se ha comentado, que la cultura no puede ser un arma de ningún partido político. La cultura tiene que ser, la cultura desde el punto de vista municipal, igual que ocurre respecto a la educación, tiene que ser una fórmula de integración y tiene que ser una fórmula en la que todos participemos y que todos estemos dispuestos a aportar lo mejor que sabemos y lo mejor que estamos dispuestos a efectuar. Yo creo que desde esa perspectiva, y me niego a que sea un patrimonio de ningún partido político el hecho en que se vaya hacia la cultura, hacia los barrios. El hecho en que las inversiones, que no se realicen grandes inversiones en grandes concentraciones o en pequeñas actuaciones que muchas veces están absolutamente desproporcionadas. Yo creo, y desde luego lo plantearé si tenemos entrada en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y por supuesto si tenemos responsabilidad de gobierno en Las Palmas de Gran Canaria, lo que plantearé será un pacto entre todas las formaciones políticas para diseñar de una vez por todas lo que debe ser la actividad cultural por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y con independencia de los caprichos que pueda tener un determinado alcalde, con independencia de los caprichos que pueda tener un momento de un determinado equipo de gobierno, porque creo y entiendo y que creo que tiene que ser así, en el que tenemos que dar una respuesta a los ciudadanos, y tenemos que dar una respuesta a los ciudadanos con independencia de cuál sea el color político que sea determinante en un determinado momento. A mí me parece fatal, pero me parece fatal que porque haya sido capricho, porque haya sido interés o porque se lleven mal con determinados organizadores, pues haya espectáculos que han tenido muchísima arraigo social dentro de Las Palmas de Gran Canaria, como es el caso del WOMAD, y que se hace con elementos sustitutivos y que no se desarrolla una determinada actividad como era esa, y en lugar se estaban planteando otros tipos de actuaciones, y que se considere las inversiones en cultura como un número frío. No, la inversión en cultura debe ser un número lo suficientemente importante que determine cuál es el beneficio social, cuáles son los números de personas que efectivamente se benefician de esa actividad cultural. Se ha dicho antes que la cultura es un negocio, y no se puede entender, en mi opinión, como un negocio, no se puede entender como una fuente de riqueza desde el punto de vista material. Es una fuente de riqueza espiritual, es una fuente de riqueza de conocimiento, y esa fuente de riqueza de conocimiento tiene que tener el máximo número de beneficiarios, porque si no contemplamos ese máximo número de beneficiarios, al final lo que será son unas actuaciones caprichosas. Yo recuerdo tener que escribir un artículo en un periódico acerca de unos temas que no estaba relacionado con la cultura, estaba relacionado con la educación, con una idea muy buena que tuvo en su momento el gobierno de Canarias, como era el tema de mantener los colegios abiertos para que poder dar clases en épocas vacacionales y que tuviesen también el desayuno los niños. Y me sorprendió muchísimo que el ayuntamiento inicialmente, como no era de la formación política en la que estaba promoviendo en ese momento esa actuación, pues se negó a efectuar el transporte escolar sobre la base de mil excusas. Digo, oye, pero si lo importante son los niños, si lo importante es que ellos, que son los beneficiarios de esas actuaciones, que son en nuestro futuro y que son los que van a tener que centrar cuáles son las actividades de futuro, ellos no son responsables de las tonterías que nos estamos moviendo o que se está moviendo un determinado partido político, que muchas veces lo que hace es política de pandilla. Yo planteo y yo opino y yo pienso y promoveré en el que tengamos entre todas las formaciones políticas, todas, mayoritarias, no mayoritarias, un plan estable acerca de acciones culturales a desarrollar por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Desde el punto de vista de la educación, desde luego la competencia municipal, traté de explicarlo antes, se ciñe exclusivamente al mantenimiento de los colegios y razonablemente bien, no ha habido ningún tipo de problema durante los últimos años, creo que lleva ya tiempo así.
en el que afortunadamente, a pesar de la antigüedad de algunos de ellos, las infraestructuras educativas públicas en Las Palmas de Gran Canaria están razonablemente bien mantenidas y no ha habido ningún sobresalto ni problema al respecto. No puedo estar de acuerdo con que hacen falta más escuelas infantiles municipales. 11 escuelas infantiles municipales en Las Palmas de Gran Canaria da cobertura más que suficiente. La prueba evidente de ello es que durante los últimos años no se ha cubierto el cupo, no se está en el 100% de las plazas que se ofertan. Y hay que tener mucho cuidado también con que la oferta pública al final acabe soslayando y evitando que la iniciativa privada pueda tener campos también para desarrollar actividades económicas. Distinto es que aquellas familias que no tienen recursos reciban alguna subvención, lo que se denomina el cheque escolar, pero hay una amplísima oferta de escuelas infantiles, de guarderías en Las Palmas de Gran Canaria, y con 11 desde el punto de vista municipales está más que cubierto. Seguimos en educación. Los 1.300 alumnos que actualmente disfrutan de las escuelas municipales de música, que durante estos últimos años han salido a la calle, además se ha visualizado como nunca antes la actividad que las escuelas municipales de música desarrollan, tienen que seguir siendo potenciadas y esa es nuestra intención. Las Palmas de Gran Canaria tiene también una red municipal de bibliotecas, una importantísima red municipal de bibliotecas, tiene 13 bibliotecas municipales. En nuestra propuesta para los próximos años está ir a una 14ª biblioteca municipal, precisamente al lado del parque del Estadio Insular. La biblioteca municipal más grande que tenemos es la biblioteca Dolores Campos, la que está en el parque del Canódromo. La que más usuarios tiene, parece un contrasentido, pero la que más usuarios tiene es la biblioteca Josefina de la Torre, la que está en la playa de las Canteras. Precisamente todas las bibliotecas municipales que hay en Las Palmas de Gran Canaria han sido creadas bajo mandatos del Partido Popular. La 14ª biblioteca pretendemos también que sea creada bajo mandato del Partido Popular en los próximos años en el edificio anexo al Estadio Insular, el que conecta justo la parte de Paseo de Chil con los túneles de Julio Luengo, que haya una gran biblioteca allí donde se pueda disfrutar de todo el parque, con una ludoteca en la parte baja que conecte con el parque infantil que actualmente se está construyendo. Si también hablamos de cultura, hablamos de la Banda Municipal de Música, una institución que ha cumplido ya 125 años de historia y que durante los últimos años hemos tratado de potenciar de forma evidente, de forma notable. Cada vez los ciudadanos se sienten más orgullosos de la banda de música, que durante los últimos años había pasado una etapa ciertamente complicada. Desde luego no hubo ningún tipo de problema en que finalmente los colegios se abriesen en verano para dar desayuno y para dar actividades extraescolares. Se hizo y el ayuntamiento estuvo, pero era necesario alzar la voz porque se tomó esa decisión sin contar con los ayuntamientos y se tomó esa decisión a 2 meses de que se iniciase el verano. Finalmente el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, como no podía ser de otra manera, estuvo. Hasta la propia Federación Canaria de Municipios alzó la voz y dijo: Consejería de Educación, si ustedes van a crear algo de esto, cuenten con los ayuntamientos primero porque se pide que paguen servicios. Y finalmente no hubo ningún tipo de problema al respecto. El WOMAD, claro que queremos el WOMAD de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Quién no lo quiere? Claro que sí. Pero lo que no puede ser es que se paguen 700.000 euros al año por el WOMAD. Eso es insostenible, materialmente insostenible. El primer año de mandato del alcalde Cardona se celebró un WOMAD de un único día. Ese WOMAD de un único día costó 400.000 euros. Ese presupuesto es superior al del Temuda Fest, que dura un mes completo, el Festival Internacional de Teatro y Danza. Y evidentemente las arcas municipales no permiten que se paguen 700.000 euros por un WOMAD. El Temuda Fest, en estos años de mandato, ha saltado todo a la calle. No hay ni una celebración de los eventos del Festival Internacional de Teatro y Danza que se celebre en recintos cerrados. Todo el Temuda Fest, bajo el mandato del Partido Popular, ha sido cultura en la calle, cultura gratuita. Solamente un evento es de pago, que es el concierto de la Filarmónica en el recinto portuario, a 10 euros la entrada. Si hablamos de cultura también en los barrios, hablamos del Centro Cultural Pepe Dámaso, abierto también durante este mandato, por cierto, cuando menos recursos ha habido. En definitiva, propuestas claras en materia de educación, propuestas claras en materia de cultura. También coincido con Javier, creo que en materia cultural y educativa es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. A mí me gustaría insistir en un tema que ha salido. Yo creo que el tema de las actividades de tarde son esenciales. Yo recuerdo que fue en el mandato de José Manuel Soria donde empezó a cerrar los centros por la tarde, porque la mayor parte de los barrios tienen un centro educativo. Estamos hablando de 68 centros bien ubicados a lo largo de todo el municipio y realmente existe esa demanda. Concretamente estos días en una reunión una de las federaciones demandaba que los centros educativos abrieran, porque no hay espacios deportivos en todos los barrios y ha sido un equipamiento infrautilizado. El uso educativo de los centros es principalmente por la mañana. Por la tarde el ayuntamiento tiene el centro a disposición. Lo que tiene que hacer es abrirlo a los diversos colectivos para el uso y disfrute de la ciudadanía, cosa que no ha hecho. Entonces, claro, eso es lo que nosotros llamamos popularizar la cultura, porque evidentemente los niños, y ese fue el esfuerzo que me supongo que Inma hablará ahora, el esfuerzo que hizo el gobierno canario muy determinado de actividades
para la apertura por el tema de los comedores. En este caso, el municipio de Las Palmas de Gran Canaria fue el que más problemas dio. Precisamente tenía que haber sido al revés, tenía que haber sido el más sensible, porque este tipo de problemática existe en las grandes ciudades. Los problemas sociales se dan principalmente en las grandes ciudades. Y por tanto fue insensible a un planteamiento que lógicamente el gobierno no podía poner todo, porque son unos cuantos municipios lo que existe en Canarias. Entonces, no existió esa sensibilidad, costó, pero al final arrancó. Entonces, estamos hablando de modelos totalmente distintos. El modelo del PP es un modelo que todo el mundo sabe cuál es, y el modelo nuestro es un modelo mucho más abierto y mucho más participativo. Pero igual digo con el tema de la cultura, es decir, si nosotros cuando vienen los cruceristas, viene y pasa de largo, o el planteamiento es que entre en una gran superficie comercial, pero que no visite la ciudad nuestra, la ciudad de los museos, o la ciudad histórica, porque Las Palmas de Gran Canaria tiene historia, tiene el casco antiguo, tiene museos, y sin embargo propicia que abran los domingos las grandes superficies comerciales, pero no propicia que los museos abran también los domingos. Eso es una contradicción. O sea, ¿eso qué está vendiendo el ayuntamiento? ¿Qué tipo de ciudad está vendiendo? Entonces, ese es el planteamiento nuestro. El planteamiento nuestro es que nosotros creemos en eso. Y luego, otra demanda importante que existe entre los profesionales en los guías turísticos oficiales es que no hay control por parte del ayuntamiento de los guías que no están autorizados. De repente te vas a Vegueta y te encuentras personas que son ajenos a la profesión y están guiando a un grupo de extranjeros. Entonces, el ayuntamiento está haciendo una dejación de un control de una cosa que significa la garantía de la calidad turística para la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Porque si alguien viene, el turista, viene aquí, le gusta, eso es la mejor propaganda, la mejor publicidad cuando vaya a su país de destino, de origen, perdón. Con lo cual, al final, no solo fideliza, sino que atrae más turistas. Pero no es el caso. O sea, la preocupación en este caso del actual equipo de gobierno es otro, pero de luego no es popularizar la cultura, no es proteger el patrimonio, porque que yo sepa no existe ningún yacimiento arqueológico protegido en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, sino que está ahí y cualquier ciudadano puede a través de las redes saber dónde están los yacimientos arqueológicos. Igual ocurre con el patrimonio histórico, con los edificios. Es decir, hay edificios que están cayendo y que el ayuntamiento no ejerce ningún tipo de protección, ningún tipo de uso, porque lo normal es darle un uso a ese edificio para conservarlo y reutilizarlo. Vamos a ver, a mí me gustaría, ya que estamos hablando de la educación y de lo que supone, porque la educación, desde luego, no es competencia directa del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Yo en ningún momento he dicho de crear más escuelas infantiles. Tampoco pasa nada. Es decir, cuando uno apuesta por lo público no pasa nada que habiendo recursos se puedan construir más escuelas infantiles. Claro, yo sé que hay personas que les cuesta más hablar de lo público, les interesa mucho más hablar de lo privado porque es con lo que más se pueden identificar. Pero a mí lo que me sorprende escuchar es que las escuelas pueden estar haciendo actividades. Miren, yo creo que aquí lo que hay que aprovechar es el potencial que tienen todas las instalaciones de los centros educativos. Es decir, yo creo que especialmente en lo que solamente no es en bibliotecas, sino en infraestructuras deportivas, fuera del horario escolar, que vayas al barrio que vayas, todos te dicen lo mismo. Es que es una pena. Es decir, si te pones en la ciudad y ves que tiene 119 barrios y te pones a contar los barrios que no tienen ni una infraestructura, que los niños o los mayores se ponen en una mesa a jugar en la calle, a jugar por lo típico que juegan, que se reúnen y juegan a las cartas. Yo me estoy ahora mismo acordando de Ciudad del Campo, pero es que es más, los niños no tienen ni un solo espacio, teniendo un gran colegio, no tienen ni un solo espacio ni una cancha deportiva donde puedan hacer deporte y donde además no tenga que estar en la calle, donde además puedan tener monitores puestos por el propio ayuntamiento para que los centros escolares tengan actividades fuera del horario escolar. Y lo ves que están jugando con el peligro que conlleva en la calle, en medio de la carretera, con lo que eso puede suponer. A mí de verdad lo que me gustaría es que una vez que uno está apostando por la educación, y la educación, vuelvo a repetir, no es competencia de los ayuntamientos, sino que es de competencia del Gobierno de Canarias, yo creo que se puede disponer, de verdad, si somos capaces de llegar a acuerdos como todos demandamos en esta mesa, será por el espíritu electoral, pero que todos demandamos llegar a acuerdos, llegar a consensos y estar trabajando todos en una misma dirección, olvidando a lo mejor siglas políticas. Oye, pues sería ideal que pudiéramos tener eso en común y que siguiéramos adelante. Y a mí me gustaría recordar una cosa cuando está hablando, que claro, que el Gobierno de Canarias lo que no puede hacer es decir, no, yo voy a hacer esto y ahora arréglenselas ustedes. Miren, a mí me gustaría que recordáramos que estamos hablando de niños que tenían espacio para desayunar o para almorzar en los centros escolares. Niños
que en muchas ocasiones sus familias no tienen ni un solo recurso, porque no nos olvidemos, estamos hablando de una ciudad que hoy tiene 49.930 parados, pero hace 2 años estaban en 56.000, es decir, de 49.000 los 50 que llegó este gobierno, han tocado 56.000 parados, de los cuales de esos 56.000 habían 30.000 que sus familias no recibían ni una sola prestación, es decir, de larga duración, y 1.800 familias que no reciben ni un solo recurso en sus casas. Pues era necesario que este ayuntamiento hiciera un esfuerzo. Pues claro que hay que hacer un esfuerzo. Y a mí cuando me dice, este ayuntamiento no escatima, yo doy fe, dependiendo de qué escatima o no escatima. Porque yo traigo aquí un documento que se aprobó ayer en comisión de pleno, donde Sociedad de Promoción, que es una sociedad que controla, lleva, maneja la cultura, maneja carnaval, maneja también parte de turismo, estaba presupuestado a principio de año, en los nuevos presupuestos, estaba totalmente en orden, presupuestado todas y cada una de las actividades. En el mes de febrero, para los que queremos hay dinero, para los que no queremos no hay dinero, en el mes de febrero se inyectan 500.000 euros a Sociedad de Promoción. ¿Para qué? Bueno, pues porque se incorpora y porque se firman esos convenios con la Fundación Chirino, que no es patrimonio de nadie. Todos estamos encantados con que la Fundación Chirino y la obra Chirino esté en Las Palmas de Gran Canaria, pero solo queríamos transparencia, queríamos claridad. Se inyectó en febrero 500.000 euros y se decía que era para la Fundación Chirino. Pues ¿cuál es mi gozo? Claro, estamos en una etapa electoral donde aquí hemos apostado mucho por la cultura del canapé, la cultura de las grandes inauguraciones, de los grandes espectáculos, de las grandes inversiones, o a lo mejor de los grandes panfletos, de las grandes publicidades. Pues ayer se volvió a inyectar 540.000 euros a Sociedad de Promoción. Es decir, ¿dónde fallamos? Y cuando se dicen 540.000 euros más es para el Palacete Rodríguez Quebles, para tener la promoción de actividades viarias y ampliación de la programación creativa, que ya estaba programado, pero bueno, estaba presupuestado, se inyectan esos 109.000 euros, el Castillo de Mata, que por cierto, yo me alegro que el Partido Popular, en este caso el Ayuntamiento, este grupo de gobierno hable, porque se encontraron terminado, creo, casi el Castillo de Mata, Castillo de la Luz, el Quebles no, lo han asumido ustedes, pero por ejemplo el Pepe Damaso también estaba terminado, tardaron 2 años y medio en abrirlo, porque lo preguntábamos mes tras mes, en plenos y en juntas de distrito, estuvieron 2 años y pico, sí, se encontraron muchas obras que estaban casi acabadas y que las podían poner en marcha, pero claro, estamos, como digo, en el espíritu electoral, entonces ahora en este último mes o estos últimos 2 meses hemos corrido mucho, y después, por ejemplo, presupuestado estaban las fiestas fundacionales que se celebran el 23 de junio. Pues ayer han tenido que inyectar 100.000 euros para las fiestas fundacionales, que no sé para qué, si es para fuego y para todo lo que pueda traer, porque aparte va también el Don Juan Tenorio. Es decir, cuando hemos querido en este ayuntamiento ha habido dinero y no ha escatimado. Pero desde luego lo que ha faltado es apostar por la cultura para todos y no para pocos. Y yo cuando hablamos del Creativa, sí, pero es que ahora le puedes poner el nombre de Creativa y antes tenían otros nombres y la gente podía acceder, y lo que queremos es eso, que miremos a la gente a la cara y que vean que cuando estamos hablando de ciertas cosas en el ayuntamiento es porque van dirigidas a las personas y no a los grandes proyectos. La primera ronda ha sido, bueno, respuesta a estas preguntas. Yo lo que sí quiero decirle a Isma Medina, que para el periodista, por lo que significa la educación y la cultura, sigo insistiendo que puede ser las hermanitas pobres, yo insisto en ello. Pero hemos visto las propuestas de ustedes, las réplicas, y si les parece, como tenemos varios bloques, creo que importantes, sin restarle importancia lógicamente a este que hemos debatido, nos vamos con las infraestructuras en la ciudad y sus barrios. Como ya dije, este municipio está dividido en 5 distritos, pero son más de un centenar de barrios a los que las infraestructuras y los servicios parecen que no llegan de igual forma. Y quiero que me respondan a estas 2 preguntas que hago prácticamente en una. ¿Qué plan de barrios tienen y qué grandes infraestructuras se tienen previstas para esta ciudad? Bueno, yo estoy empezando. Yo quisiera terminar una cosa respecto de esa propuesta que hice en su momento, que era la relativa a la existencia de un acuerdo que nadie la ha aceptado o que nadie la ha planteado. Pero en cualquier caso yo quiero avanzar sobre la base del acuerdo, porque también está relacionada con los planes de barrio y con la infraestructura,
sobre la base de lo siguiente. Vamos a ver, lo que no puede ser es que ni la cultura, ni la educación, ni los planes de barrio, ni nada por el estilo sean excusas para que se dilapide el dinero y que sean excusas para que unos cuantos se aprovechen de las situaciones. Inma ha dicho una cosa que creo que es muy importante y muy importante avanzar, que es que los presupuestos se realicen con el máximo rigor y que ese rigor sea la nota dominante a la hora de la ejecución de los mismos. Y relacionado con eso, nos ponemos con las infraestructuras. Las Palmas de Gran Canaria es una ciudad que tiene 5 distritos y que tiene más de 100 barrios. Pero esos 5 distritos, esos más de 100 barrios, para los ayuntamientos, y en este caso no ha salido solamente el Partido Popular, sino también el Partido Socialista, parece que solamente tiene en cuenta un distrito, que es el distrito centro. A veces contemplaba el distrito que abarca Canteras y que abarca la Isleta, y a veces, y alguna vez ha contemplado el distrito sur, pero muy poquitas veces. Desde luego, lo que es Ciudad Alta y lo que es la zona de San Lorenzo, Tamaraceite, esa zona lamentablemente, y se puede ver que ha sido la gran olvidada. Yo creo que en materia de las inversiones tiene que hacerse inversiones para que se garantice los 2 principios fundamentales que tiene que responder un ayuntamiento, que es por un lado, y ha sido misión del quien tengo aquí a mi derecha, que es la movilidad, y por otra parte la creación de unas infraestructuras, de un equipamiento comunitario primario suficiente como para que la gente tenga un mínimo garantizado que le permita la convivencia normal. Y en ese sentido no se ha hecho jamás una evaluación de las inversiones por parte del ayuntamiento para que respondiese a 3 preguntas muy sencillas, que es si una inversión cumple los objetivos, si esos objetivos son objetivos realizables y razonables, y si se puede hacer a menor coste. Muchas veces se han planteado las inversiones en el que si queda bonito, o en unas veces incluso hacerle un favor a alguien, que no sería la primera vez. A mí me ha sorprendido que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que durante muchísimo tiempo, durante más de 10 años, sigue sufriendo el problema de la salida y de la entrada al Cebadal, y de la entrada y salida a la Isleta, y de la entrada y salida a la zona del puerto, que nunca se ha tomado la solución, porque lo estamos viendo todos los días con el atasco que se produce a partir de la 1 del mediodía, pues nunca, jamás se ha planteado una solución eficaz, y en cambio se decide ampliar la zona para dar mayor cobertura hacia el futuro acuario, que beneficia los intereses de un particular. Me parece una auténtica barbaridad. Me parece una auténtica barbaridad en el que se haya hecho un plan para el cual se hayan efectuado para garantizar la movilidad de aquellas personas que tienen algún tipo de minusvalía, y que en cambio haya zonas en la ciudad muy cerca de donde estamos ahora mismo, en la zona de Madera y Corcho, en el que no hay ninguna acera deprimida. Parece que las personas que tienen minusvalía solamente viven en la zona baja de la ciudad, pero si subimos hacia el barrio de San José nos encontramos 3/4 partes lo mismo, y si vamos a Tamaraceite ya no digamos. Y no digamos como tal realidad, como se produce en el barrio de Tamaraceite, como que en una emisora de radio yo reté a Felipe Alfonso, el Haber, en el que dijese, digo, mira, tú me estás diciendo lo contrario de lo que yo te estoy planteando, vamos a hacer un debate en Tamaraceite, y vamos a hacer un debate allí en Tamaraceite, y vamos a tener un diálogo allí en Tamaraceite con los vecinos de Tamaraceite para ver si es verdad lo que usted me está diciendo, y lo podemos comparar con la experiencia que nos están transmitiendo y que yo mismo lo estoy viendo. Bueno, pues lamentablemente no se ha producido en esta campaña electoral ese debate, lamentablemente esa aceptación de ese reto que planteé no se ha producido, y la realidad es que seguimos teniendo 2 ciudades, y la realidad es que ningún proyecto de inversión ha pasado por ese nivel, por esa evaluación que se hace en muchísimos sitios, en muchísimos lugares, y todo el mundo que no está viendo lo efectúa cada vez que hace una compra, cada vez que va a comprar un piso, cada vez que va a comprar alimentos, cada vez que va a hacer cada vez que va a tomar cualquier tipo de decisión que afecte a su economía. Si lo hacemos todo el mundo con nuestra economía individual, ¿por qué no lo hace el ayuntamiento con la economía colectiva? Bueno, Sabroso. Muchas gracias.
La situación económica sigue siendo tremendamente complicada, a pesar de que ya estamos en crecimiento y de que se ve la luz al final del túnel, pero ni mucho menos hemos salido de la dificultad. Y eso también lo viven las administraciones públicas y sin duda lo ha vivido y lo va a seguir viviendo durante los próximos años el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Nos hemos movido durante estos últimos años y no se va a crecer mucho más, durante bastante tiempo más, en unos presupuestos de en torno a los que teníamos hace una década. Sin embargo, con las necesidades, con los gastos, con la evolución del precio de la vida correspondientes al año 2015, exactamente el mismo nivel presupuestario de los años 2004-2005. Unos 300 millones de euros, números redondos, es el presupuesto de gasto del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Un 36% del mismo se va en capítulo 1 de personal y el resto para dispensar servicios y muy poquito que ha quedado para inversión. Sin embargo, a pesar de que ha quedado poco dinero para inversión, con la ayuda del Cabildo de Gran Canaria principalmente, que ha hecho mucho durante estos últimos años en la ciudad, y también con infraestructuras, con inversiones de otras administraciones públicas, creo que hemos sido capaces, y eso lo reconoce la inmensa mayoría de los ciudadanos, de hacer mucho más con menos. Cuando la situación económica es adversa hay que priorizar, y priorizar muy bien. Y hablar de infraestructuras es hablar de política urbanística, poner la política urbanística al servicio del desarrollo económico, poner la política urbanística al servicio de aquellos sectores que sean capaces de generar puestos de trabajo, de generar economía, de poner los pilares de un desarrollo económico futuro, sostenible, estable. Creo que después vamos a tener un capítulo en este debate sobre desarrollo económico y economía, pero va muy asociado a la política urbanística. Desde luego hemos tratado de priorizar en esas zonas de la ciudad donde se genera empleo. La potenciación turística en la ciudad es clave. Trabajar en nuestro litoral, en la economía sur, en el mar, es clave. Mirar hacia el exterior es clave. Trabajar en las zonas comerciales abiertas es clave. Cada céntimo de euro invertido que proporcione algo de valor añadido. Y hemos priorizado efectivamente en esas zonas de la ciudad donde trabaja, donde vive, donde habita, donde visitan, donde tenemos el mayor uso de intensidad ciudadana. Pero eso no quiere decir que hayamos olvidado otras zonas de la ciudad. Es una ciudad compleja, pero es que grandísimas inversiones con los pocos recursos que hemos tenido se han conseguido hacer también en otras zonas de la ciudad. La mayor inversión de dinero público municipal, estrictamente municipal, hecha en estos años de mandato ha estado precisamente en Tamaraceite. La mayor. La piscina de Tamaraceite, solo la piscina de Tamaraceite han sido 6 millones de euros de inversión. No hay ninguna obra municipal, ninguna, que se haya llevado tantos recursos públicos. Solo la piscina de Tamaraceite, reitero, 6 millones de euros de inversión. Hoy la piscina de Tamaraceite, hace ya un año, es una realidad. En el pabellón del Cono Sur, en Pedro Hidalgo, los vecinos lo saben bien porque ya hay 8.000 familias apuntadas en la piscina de Tamaraceite. El pabellón del Cono Sur en Pedro Hidalgo, 2,3 millones de euros, 2.300.000 euros. También de inversión pública municipal de carácter local, ahí con colaboración del Cabildo de Gran Canaria. Son solamente dos ejemplos de lo que es, en época de crisis, seguir trabajando también por el reequilibrio de la balanza, de la cohesión territorial, para seguir compensando las desigualdades en materia de infraestructuras que existen en los barrios. Una tarea que debemos seguir haciendo y en mis siguientes turnos de intervención yo voy a tratar de ser mucho más corto en el uso del tiempo para ver si podemos hablar todos más veces que mis compañeros. En los siguientes turnos de intervención seguiré relatando inversiones en los barrios de la ciudad. Don Carmelo Afonso. Yo quiero decir que la política urbanística en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria en los últimos 30 años ha sido desastrosa. Porque los diversos planeamientos han planteado una ciudad difusa y no una ciudad compacta. Y voy a explicar por qué. Porque el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, cada vez que necesitaba suelo para construir viviendas, y suelo muy barato, iba en búsqueda del suelo rústico, lo más alejado posible de lo que es el centro de la ciudad. Claro, lo que es barato al final siempre sale muy caro. ¿Por qué? Porque al final tienes que trasladar toda la infraestructura, todo el saneamiento, preparar todos los servicios. Por eso nos encontramos una ciudad que es una ciudad que mantener todo eso, esa enorme dispersión de barrios que hay, pues cuesta muy caro, muy caro. Entonces nosotros lo que planteamos es una ciudad compacta. Y esa ciudad compacta es ir cosiendo el territorio, es decir, las chapuzas que han hecho durante estos últimos 30 años, porque estamos hablando de que tenemos barrios en ladera, tenemos barrios encima de montaña, alejadas, dispersas. Y llevar el saneamiento, los colectores, y recuerdo que hay dos colectores, el de Tenoya y el de Tamaraceite, que lleva toda la legislatura parado, porque el Partido Popular no ha hecho nada desde el Ayuntamiento, nada, porque ellos tienen un límite, y el límite es en los barrios esos de la periferia, como es muy caro, ni siquiera llegan las guaguas municipales a muchos barrios. Entonces, estamos hablando de que, efectivamente, si a la hora de pagar impuestos todos los ciudadanos son iguales, pero
La diferencia está en los servicios públicos. Precisamente por ese modelo de ciudad caduco, modelo de ciudad que a finales de los años 70 y principios de los 80, el movimiento asociativo, el movimiento vecinal, denunció públicamente. Entre otras cosas, cuando se planteó por parte del ayuntamiento la construcción de 1.100 viviendas en Tamaraceite, en los años 80, sin ningún tipo de servicio ni equipamiento. Esa es la realidad. Y la realidad que nos encontramos nos sale muy cara a todos los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria. Mantener esa infraestructura y esos servicios nos sale muy caro. Hace aproximadamente unos 12 años, o 15, se planificó por parte del ayuntamiento la construcción, por ejemplo, que decía antes Isma, de Ciudad del Campo. Se han construido viviendas, las personas están viviendo allí y sin embargo no cuenta con ningún tipo de equipamiento, con ninguno. Y esto es un suma y sigue, un suma y sigue. Es incomprensible, por ejemplo, que Ginamar no vaya a las aguas municipales, que a Toscón tampoco, que a Los Giles tampoco, que a Tenoya tampoco, y un largo etcétera. Entonces, claro, este ayuntamiento funciona cada 4 años, en función del grupo de gobierno que está. Es una ciudad que no planifica para los próximos 25 años. Y nosotros apostamos por eso, por llegar a consenso con todas las fuerzas políticas que están dentro de la institución, que están fuera de la institución, pero también con todos los agentes sociales y económicos. El ayuntamiento no es del grupo que gana las elecciones y que obtiene mayoría absoluta. Es de los ciudadanos. Y por eso el modelo de ciudad que plantea Coalición Canaria es un modelo de ciudad pensando en las personas, pensando en la gente. Porque nosotros que creemos en el desarrollo sostenible, queremos conseguir también el bienestar público. Y para eso hay que mejorar los servicios públicos municipales para todos los ciudadanos de los 5 distritos de Las Palmas de Gran Canaria. Y para nosotros eso es básico. Y es básico establecer, entre otras cosas, un plan de barrio que gradualmente vaya mejorando las condiciones a lo largo de los años, todos los barrios de la ciudad, un plan de acción medioambiental, porque esta ciudad tiene laderas muchísimas y cada 4 años nos prometen que van a plantar todas las laderas y al final no plantan nada. Y nosotros lo que planteamos es que eso se tiene que hacer, este modelo de ciudad, de forma consensuada, de forma participada, donde también los colectivos sociales, las entidades sociales, los colectivos vecinales tienen mucho que decir. Eso es importantísimo, porque tenemos que implicar a la ciudadanía en el nuevo modelo de ciudad. Doña Isma Medina, lo que sí yo les ruego a los contertulios, por favor, a ver si podemos ser un poquito más breves, con la finalidad de que el televidente vea estas preguntas que creo importantes que tenemos hoy en esta mesa. Yo creo que cuando queremos hablar de urbanismo, primero tenemos que hablar también de sostenibilidad y sobre todo lo que tenemos que volver es a asumir las propuestas que se aprobaron con el Plan General de Ordenación Urbana en el 29 de octubre de 2012, con esta corporación. Tenemos que asumir además las propuestas de este Plan General porque lo que tenemos que intentar es abogar por el desarrollo territorial, que además apuesten por una nueva relación entre las zonas urbanas y las zonas rurales, pero que además acerquen a la convivencia. Miren, yo creo que lo importante para poner en práctica, además, si queremos hablar de urbanismo, si queremos hablar de sostenibilidad, si queremos hablar de competencia, si queremos hablar de generación de riqueza, de generación de bienestar, yo creo que lo primero que tendremos que hacer, cualquiera que llegáramos al próximo ayuntamiento a partir del próximo 24 de mayo, cuando los ciudadanos emitan sus votos en las urnas, es volver a poner en marcha un verdadero plan de barrios. Hay que poner en marcha ese verdadero plan de barrios porque después de unos cuantos años, yo sé que cuando estamos hablando de todas las obras que se han hecho en este mandato, de verdad que ha habido, mientras se llevaron bien, ha habido un cabildo y un ayuntamiento que de verdad, un ayuntamiento que recibió mucho del Cabildo de Gran Canaria. Fue un Cabildo de Gran Canaria generoso, pero ya hemos visto que una vez que se han roto las relaciones, esto es como los divorcios. Bueno, pues ahora no te voy a dar los 11 millones que tenía que darte para poner en marcha la circunvalación, porque ya todo lo que te di ya te lo vuelvo a quitar. Yo creo que es verdad que ha sido generoso el Cabildo de Gran Canaria con proyectos de cooperación para con el Ayuntamiento y con la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, pero no podemos olvidar también cosas que son importantes, que son importantísimas, que son necesarias, de vital importancia, y es que no podemos hablar de calidad de vida, no podemos hablar de sostenibilidad, no podemos hablar de urbanismo cuando todavía las entrañas de esta ciudad están como están, es decir, las redes de saneamiento, toda la infraestructura que se tiene que hacer. Yo creo que este grupo de gobierno sabía cuando llegó al gobierno que lo único que se había podido hacer en el mandato anterior fue una inversión de 52 millones de euros gracias a las obras del Plan Zapatero. Entre otras de las grandes cosas que se hizo fue
empezar a trabajar las entrañas de esta ciudad. Hemos estado viendo como ahora con el agua, con Emalsa, que por cierto nos hemos enterado hoy a través de la prensa que lleva 2 meses un informe auditado donde dice las cosas claras de Emalsa, que este grupo de gobierno lo ha tenido callado y no lo ha expuesto. Curioso, cuando hemos estado oyendo hablar de Emalsa, pero de lo que habla estos informes lo que te dicen es que esta ciudad necesita todavía de arreglar esas entrañas de la ciudad, de esas redes de saneamiento. Pues este grupo de gobierno no ha hecho ni una sola inversión tan importante y tan necesaria en estos 4 años. Yo creo que aquí lo que tenemos que seguir es apostando por esa nueva relación que sea sostenible, pero una urbanísticamente competitiva, pero sobre todo urbanísticamente cercana. Vamos con la réplica breve, si está grabado. Nosotros queremos evaluar todas las inversiones de Las Palmas de Gran Canaria. Y queremos evaluarla como la evaluaría cualquiera, como la evaluaría cualquier ciudadano. Sabemos hacerlo y sabemos hacerlo de verdad. Y queremos defender a los ciudadanos hacia aquellas carencias, o frente a aquellas carencias que están recibiendo en muchísimos barrios. Porque se están diciendo muchas cosas que se están haciendo en muchísimos sitios. Pero también es verdad que son muchas inauguraciones, meras inauguraciones que se han realizado y no se ha tenido en cuenta cuáles son las reales necesidades que tienen los ciudadanos en cada uno de los barrios. Nosotros queremos defender a los ciudadanos, nosotros queremos controlar la acción de gobierno y si nosotros gobernamos, vamos a gobernar de la mano de todos los ciudadanos para que todos nos pongamos de acuerdo cuáles son las mejores inversiones que vamos a realizar y cuáles serán las inversiones más eficientes. Antes comentaba. Piscina de Tamaraceite, Pabellón del Cono Sur, Parque de la Finca Dominguito en San Juan, el aparcamiento en Tenoya, la Plaza de la Ascensión en Las Torres, el cierre del anillo en la calle Nilo en el Risco San Nicolás, el Parque Isabel Macario Brito también en Tamaraceite, el campo de fútbol 7 en La Paterna, el local social del Toscón, el Parque Marítimo del Rincón, la red municipal de huertos urbanos, principalmente el de Ginamar y el Lazo, los 2 más grandes de la ciudad. Ya tenemos 11 huertos urbanos en Las Palmas de Gran Canaria, las piscinas de la Laja y los nuevos accesos a la misma, el saneamiento en Reina Mercedes, la remodelación de toda la red de saneamiento de Fernando Buenarteme, de Simón Bolívar, de Luis Morote. En definitiva, cuando se escuchan argumentos como los que estamos escuchando, es necesario dar datos. Obras son amores y no buenas razones. Pero evidentemente que hay que seguir trabajando, evidentemente que hay que seguir haciendo mucho más de lo que se está haciendo. Creo que es muy importante que aquellos que aspiran a tener una responsabilidad de gobierno en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria hablen con rigor. Y cuando se escucha, sobre todo aquí en las formaciones políticas que han tenido responsabilidad de gobierno en otras administraciones, hablar de que Guaguas Municipales no llega a todos los barrios de la ciudad, ni llega a todos los barrios de la ciudad, ni llegará nunca a todos los barrios de la ciudad, porque hay un reparto competencial hecho desde hace muchos años, y la Autoridad Única del Transporte, en la que, por cierto, formaciones que hoy están aquí hablando, han tenido responsabilidad en la Autoridad Única del Transporte durante mucho tiempo, sabe perfectamente cuál es el reparto competencial, las concesiones y cuáles son los derechos adquiridos de las empresas. Y a los ciudadanos les da exactamente igual si la guagua es amarilla, azul, verde o de color rosa. Lo que quieren es un transporte público de calidad, frecuente, seguro, y que además tenga, a ser posible, la misma tarifa y una tarifa económica. Y justo ahora, después de 30 años de este problema, tenemos ya para los barrios del Toscón, que se comentaba antes, de Ciudad del Campo, que se comentaba antes, o de Ginamar, que se comentaba antes, tenemos la aplicación de la tarifa del bono guagua para esos vecinos, ya son 800 personas que la están utilizando, y además con derecho a transbordo gratuito una vez que llegan al casco urbano consolidado de Las Palmas de Gran Canaria. Exactamente lo mismo para volver a sus puntos de origen. Y este primer paso histórico, que no se había dado nunca antes, de poder tener una tarifa unificada, 85 céntimos para venir de esos barrios al centro de la ciudad y aquí hacer el transporte gratuito con cualquier línea de guaguas municipales. Y lo mismo para volver a sus casas, 85 céntimos para llegar hasta el Hoyo o para llegar hasta el Parque Santa Catarina, donde de ahí sale su línea de Global, y el transporte gratuito en su línea de Global para luego poder llegar al Fondillo, para luego poder llegar a Tafira, para luego poder llegar a Marzagán, para luego poder llegar a Los Hoyos. Eso que nunca sucedía, nunca había sucedido hasta ahora, no es sino el primer paso de lo que desde luego, si sigue gobernando el Partido Popular, seguirá viniendo. Siguiente paso, tarifa estudiante. Esa será la siguiente medida que se va a aplicar para que esos vecinos, son 30.000 los que viven en esos barrios, puedan tener exactamente la misma oferta tarifaria social, la amplia oferta tarifaria social que tiene Guaguas Municipales. Nosotros nos creemos en una ciudad, en una ciudad equilibrada, de tal manera que no voy a entrar en un debate estéril, porque el planteamiento del movimiento vecinal de una buena parte de la ciudad discrepa con lo que dice Ángel Sabroso sobre el tema del transporte, ¿no? Que no es un transporte igualitario, por mucho que él diga. Nosotros creemos en una ciudad accesible, verde y habitable. Y accesible,
quiere decir que no piense no solo en la gente que tiene diversidad funcional, sino también en nuestros mayores. Y así vemos barrios, por ejemplo, como La Matula, que tiene 400 y pico escaleras para subir y 400 y pico escaleras para bajar. O Lomo Verdejo, que tiene unas escaleras automáticas en el barrio, la ladera, sin funcionar y nadie sabe por qué. O tenemos el local social de Pileta, cerrado 1 año y medio, por obra y gracia del ayuntamiento, del actual equipo de gobierno, sin que nadie dé explicaciones a los vecinos de por qué está cerrado. Ese es el modelo de ciudad del Partido Popular, ese es el modelo de ciudad del no diálogo del Partido Popular, por mucho que nos vendan obras de cada 4 años. Porque lo que no se puede hacer es, por ejemplo, lo que se ha hecho en Guanarteme, que el vial desde Fray Junípero en dirección hacia Guanarteme se ha cortado y ahora tenemos 2 tipos de pavimentos. Un pavimento viejo, que de hace relativamente pocos años, de 15 años será, no tendrá más, y un pavimento totalmente distinto que es el de Fray Junípero, que avanza hacia la calle Fernando Guanarteme. Eso es la visión que tiene, que lo manifiestan permanentemente aquellas personas que vienen cada 10 o 12 años a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y tienen la concepción de que es una ciudad que no acaba de arrancar, es una ciudad inacabada. Es la política de cortar la cinta cada 4 años. La inmediatez, las prisas, el tema del estadio, del antiguo estadio insular, y así un largo etcétera. Esa es la no forma de hacer política. Eso es jugar con pólvora ajena. Porque nosotros planteamos una planificación de una infraestructura que sean duraderas, que se le saque rentabilidad, cosa que no sucede. Y entonces no reconocer cuando existe un problema es más grave. ¿Por qué? Porque la única forma de sacar el rendimiento al dinero público es racionalizando el gasto, a través de la buena inversión. A mí, la verdad es que yo no sé por qué, pero bueno, parece que siempre me critican de que soy la que más hablo y estoy como bastante más tranquila, estoy como, no tranquila, sino como bastante más comedida, hablan mucho más mis compañeros de mesa. A mí lo que sí me gustaría nada más que reconocer es que cualquiera, es decir, a nosotros nos encantaría volver a recuperar esa confianza que los ciudadanos perdieron en nosotros en el año 2011, para volver a hacer esa política cercana, esa política en la que todos podamos participar y una vez que todos participemos podamos marcar prioridades. Porque una cosa son las prioridades y después lo que también sucede que son las urgencias. Yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es intentar buscar la manera de hacer ese desarrollo urbanístico, intentando completar las deficiencias en esos equipamientos que marcan tantas diferencias entre unos barrios y otros, entre esas 2 ciudades que creo que sí se ha generado y se ha creado en estos últimos 4 años de gobierno, es decir, marcar grandes diferencias entre unos y otros, porque además no es porque lo digamos los que estamos en política, es que es lo que los vecinos te hacen llegar y sobre todo en este tiempo electoral que todos hemos hecho otra vez un nuevo recorrido por la ciudad y por los diferentes barrios que conforman la ciudad. Todo el mundo te dice lo mismo. Yo tengo que apoyar lo que acaba de decir Carmelo, es decir, no estamos hablando aquí de las obras que se han hecho, que Ángel tiene muy buena memoria, yo como cada vez tengo menos, suelo llevarme todas las obras que se hicieron con el plan Zapatero, las obras del FEILE y del FERS, porque si nos ponemos a contar, yo puedo contar aquí las reformas de los balnearios que eran tan importantes, de la playa de las canteras y las mejoras de acceso, de los muros, de los servicios y de los accesos al paseo, las regeneraciones paisajísticas que se hicieron en esta ciudad importante, que por cierto, tan importantes como que no había nada. Me acabo de acordar del Barranco de Gonzalo, que no sé por qué este grupo de gobierno lo ha dejado morir. Y por cierto, acabas de nombrar algo, Carmelo, como la Plaza de los Betancores, Fray Junípero, pero todos lo conocemos por la Plaza de los Betancores. ¿Recuerdan el árbol que se quitó, el laurel de Indias que se quitó, que además cuando fuimos a ver qué era lo que pasaba y por qué se había quitado, porque era muy difícil que ese árbol se mantuviera? Qué casualidad, ninguno nos hemos enterado que ese árbol murió, que se ha talado y que se ha puesto uno nuevo. En aquel espacio que se había llevado al Estadio Insular, cuando se montó la que se montó con el árbol, el laurel de India, no, se va a trasplantar y se va a colocar en el Estadio Insular. Pues en la visita realizada al Estadio Insular, ese árbol ha muerto y se ha comprado uno diferente, que es el que se ha colocado ahí. Y eso es así, lo reconozca el gobierno o no lo reconozca. Pero a mí lo que me gustaría de verdad es que si entre todos queremos avanzar, juntos llegaremos mucho más lejos. Eso es la única manera de avanzar en política. Y yo sé que se han hecho cosas, hombre, hasta faltaría que en 4 años no se hubieran hecho cosas, claro que se han hecho, pero no se ha sido generoso. Ya no es una cuestión de tener clara la ciudad que quiere, sino de generosidad con aquellos barrios que se sienten que han estado, totalmente abandonados. Y yo no voy a hablar nada más que de 2, Lomo del Rincón y Cañada Honda, 2 barrios que están en la zona de Costa Ayala, Casa Ayala,
que la única obra que tienen terminada o hecha fue en el mandato anterior, cuando se hizo la red de saneamiento, sin aceras, sin carreteras. Cuando los vecinos tienen un problema de salud, ni siquiera las ambulancias llegan, porque están en laderas pendientes y son carreteras de tierra. Esa es la realidad que vive un barrio que está al lado de donde se tienen las mejores vistas, como es la zona del Rincón. Y para que siga hablando tú, Inma Medina, dos preguntas. ¿Qué medidas tienen para una verdadera participación de los ciudadanos en el gobierno municipal y qué propuestas tienen para mejorar los servicios públicos que presta este ayuntamiento? Me toca, empiezo. Venga. Bueno, cuando uno habla de participación, evidentemente la participación no pasa porque se cierren todos aquellos espacios donde la gente puede intervenir, donde la gente puede hablar, donde la gente puede cooperar, donde la gente pueda colaborar. Es decir, si un gobierno quiere salir adelante, necesita de la preparación, por supuesto, del gobierno, de los técnicos, pero sobre todo necesita de la participación. Lo que intentamos otra vez poner en marcha es algo que al Partido Popular no le ha gustado nada y se lo cargó de un plumazo según llegó al ayuntamiento, que es poner en marcha otra vez todos los consejos de participación, los consejos sectoriales, los consejos sociales, porque hoy solamente funciona el consejo social y se lleva una vez al año cuando se van a aprobar los presupuestos, pero no existe nada más. Es decir, tenemos que volver a abrir los cauces, que es lo que te dicen todos los colectivos. ¿Cómo es posible que en el mandato anterior, con las obras del FEIL y del FERS, se hicieran tantos centros cívicos, tantos locales sociales, que era donde la gente podía reunirse, donde podían compartir no solamente actividad, sino también inquietudes y también demandas que hacían los ciudadanos, y resulta que con el Partido Popular eso ha desaparecido? Nosotros nos comprometemos, desde luego, porque creemos en ello y ya lo demostramos la vez anterior, a poner en marcha los consejos de participación ciudadana y a que los vecinos vuelvan a recuperar la voz en todos y cada uno de los procesos que se hacen, incluso con las mesas temáticas, como sucedió anteriormente, como era con la extracción de arena, que no ha vuelto a haber ni una sola extracción de arena con este gobierno, y sin embargo la hubo en la anterior, porque además se decidió cómo eran los plazos incluso para sacarlo. Y la otra pregunta que me hacía era... ¿Qué propuestas tienen para mejorar los servicios públicos que presta este ayuntamiento? Bueno, mejorar los servicios públicos de este ayuntamiento pasa por una premisa, y es que no puede ser que las personas que tienen que dar esos servicios, como son los empleados públicos, sigan sufriendo el maltrato que han recibido por parte del gobierno del señor Cardona. Eso es lo primero que hay que hacer, porque los políticos vamos y venimos, pero no se puede ser tan crueles, sobre todo con aquel personal que estaban en sueldos de 1.000 euros y que con estos recortes y este maltrato que han recibido por parte de este gobierno estén muy por debajo de esas cantidades. Para dar los mejores servicios tenemos primero que poner en valor, respetar, valorar y mimar también al personal de la casa. Eso es lo primero que hay que hacer. Y después recuperar, sobre todo, las políticas que van dirigidas a las personas. Y si empezamos hablando de personas, empecemos a hablar de menores. No puede ser que aquí en la ciudad tengamos a 200 menores en situación de riesgo y resulta que este ayuntamiento solamente esté atendiendo a 54. Y lo digo claramente, 54 menores. ¿Por qué? Pues porque ni siquiera han puesto en marcha los 3 centros que se dejaron en el mandato anterior para atender a los menores en situación de riesgo. Eso no puede seguir permitiéndose. Y que además no haya que escatimar nada, que la gente que tiene necesidad de una renta de alquiler para una vivienda se vean que en el mes de enero ya no pueden recibir ese dinero porque el ayuntamiento ya no les está pagando. Yo creo que si estamos hablando de política, es políticas dirigidas a las personas y sobre todo con aquellos que peor lo pasan y son los que más necesitan de la política. Gracias por la brevedad. Vamos con Carmelo Afonso. Vamos a ver, nosotros que pensamos en una ciudad para las personas y que creemos que una ciudad equilibrada, nosotros vamos a plantear, y así lo tenemos en el programa, los presupuestos participativos solidarios. Porque nosotros tenemos claro que los barrios de los distritos, entre ellos, son los primeros que son solidarios. Es decir, ellos van a primar cuáles son las necesidades urgentes a resolver, porque es la mejor forma de construir una ciudad para todos. Independientemente de eso, nosotros consideramos que la mejora de los servicios públicos tenemos que mejorar todavía más si cabe la conectividad del propio transporte público, tenemos que mejorar con una gestión integrada de lo que son las políticas sociales en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, entendiendo que no solo actúa el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a través de sus servicios, sino que también actúa las diversas instituciones. Por ejemplo, en los barrios existen centros educativos, existen en las zonas centros de salud y tiene que haber una coordinación entre los servicios sociales
y sanidad y educación, precisamente porque están trabajando ahora mismo cada uno por su lado y tiene que haber una coordinación entre ellos. Y eso es una directiva política, porque eso es desde el ayuntamiento, el concejal, el que tiene que dar, o la concejala en este caso, el que tiene que dar las instrucciones para que efectivamente exista una conexión, de tal manera que cualquier tipo de problemática social que se pueda plantear sea resuelta de forma objetiva con la mayor brevedad posible. Y eso se llama gestión integrada, y eso es lo que nosotros planteamos. Don Javier Sánchez Simón. Muy bien, nosotros a esas dos preguntas respondemos de una manera muy sencilla. Es decir, primero, ¿cómo haríamos para mejorar la participación ciudadana? En primer lugar, considerando que la política tiene que ser una política vocacional. No podemos aceptar que porque haya un grupo de gobierno de 15, 16, 17 personas, todos tengan que tener un sueldo como liberado. Nosotros entendemos que desde luego que las áreas de gobierno tienen que ser áreas muy reducidas, como ocurre en la mayoría de los municipios y como ocurre en la mayoría de los ayuntamientos que funcionan en el extranjero, en el que, por ejemplo, pensemos que Miami, que es una ciudad de más de 20 millones de habitantes, tiene exclusivamente 8 comisionados y que Nueva York tiene 12 comisionados y que las demás personas que forman parte de la corporación municipal son personas que vocacionalmente se tienen que dedicar a ello, con lo cual lo que potenciaremos es la figura del concejal de distrito, pero como una actuación vocacional al que se le compensarán los gastos correspondientes. Vamos a potenciar desde luego la actividad en los barrios, y vamos a potenciar la actividad en los barrios porque primero van a ser los destinatarios de todas nuestras políticas sociales, van a ser los destinatarios de todas nuestras políticas culturales, y esa potenciación en los barrios va a conllevar de que tenga que provocarse ese revulsivo de demanda. He visto, y eso es una cosa que es bastante frecuente, que lamentablemente es que los barrios y las juntas de vecinos, que las asociaciones de vecinos se dividen en dos, se dividen en las que reciben dinero y las que no reciben dinero. Las que reciben dinero están encantados con el grupo de gobierno municipal y las que no reciben dinero prácticamente es que han desaparecido, la gente no va. Bueno, por eso lo que queremos es que sea una actuación de realmente de participación y de vocación y de demanda social por parte de los barrios. ¿Qué haremos para mejorar los servicios municipales? Pues los servicios municipales vamos a hacer dos medidas de una manera clara y primordial. En primer lugar, vamos a efectuar, no vamos a realizar ninguna privatización de servicios municipales. Ninguna, ni parcial, ni temporal, ni nada por el estilo. Entendemos que los servicios municipales deben ser los que se ejercen una actividad pública, tiene que ser con personal al servicio de la administración pública. Con personal, eso sí, con la plena dignidad. Personal con una dirección con liderazgo, sin contratar enchufados, sin contratar a gente que por tener un carnet, por haber ayudado a una campaña, ocupen puestos de responsabilidad. Queremos que el personal se gobierne por el personal. Resulta curioso que cuando se montan oposiciones siempre se elige y se selecciona al mejor de todos. Pues resulta que esa persona que suele ser la mejor de todas es la persona que queda siempre relegada porque se le coge a alguien que tiene un carnet, que ha colaborado en una campaña y yo qué sé. Vamos a controlar la gestión de los servicios municipales que se prestan por entidades privadas. Porque he visto y conozco las cuentas de muchas entidades que realizan esa actividad de gestión pública a través de empresas privadas, en el que el beneficio no es normal, el que el beneficio está por encima del 30% en algunos de los casos. Y nosotros vamos a controlar la adecuada prestación de servicio para que se exija al máximo, manteniendo un nivel de rentabilidad razonable, que normalmente suele ser el que viene en los pliegos de contratación. Vamos a vigilar que los pliegos de contratación no se realice por personas o entidades que han financiado campañas electorales, vamos a decirlo claro. Vamos a hacer lo que se realice las adjudicaciones con criterios de la más absoluta objetividad y vamos a ser vigilantes para que eso sea una completa realidad. Don Ángel Sabroso. Muchas gracias. Yo creo que es un buen ejercicio el que se defiendan ciertas políticas y que se defiendan ciertas etapas de gestión que los ciudadanos ya rechazaron de forma más manifiesta, ¿no? Y cuando se trata de defender épocas pasadas que tuvieron los resultados que tuvieron, así los ciudadanos pueden sacar conclusiones de forma mucho más evidente, ¿no? Y es que hay distintas formas de entender la participación ciudadana. Está la participación teórica, la participación formal, la participación analítico-reflexiva comunitaria, que se crean muchos consejos y sirve para divagar, y después están las políticas en las que los protagonistas son directamente los ciudadanos. Y desde luego, desde nuestro punto de vista, no hay otra forma de hacer política que implicando directamente a los ciudadanos que forman parte de ese sector concreto, que forman parte de esa política en concreto. Ejemplos, en huevos municipales.
Cuando hemos conseguido que los ciudadanos, los guagüeros y el ayuntamiento se engranen como una única pieza, hemos hecho que Guaguas Municipales esté ya en un camino imparable. Ya son más de 30,5 millones de viajeros los que está transportando. Hay un reconocimiento prácticamente unánime en la ciudad que es una empresa pública, 100% pública, que va para arriba. Ejemplo, las políticas decididas en torno a nuestro litoral, la economía azul, como la unidad, la participación de todo el sector marino-marítimo, como la unidad de todos los agentes que conforman ese sector tan importante para nuestra economía, reman en la misma dirección. Aquí no digo que van todos en el mismo tren, sino que reman porque estamos hablando del mar. FIMAR es un buen ejemplo de cómo aglutina cada vez a un sector más importante. Las políticas de fomento de la bicicleta las deciden los colectivos que trabajan y que llevan años trabajando por la bicicleta, como por ejemplo Las Palmas en Bici. Las políticas de fomento de la moto en la ciudad, la Mesa por la Moto, compuesta por las asociaciones, los clubes, los importadores de motos, son los que van marcando la pauta de un ayuntamiento gobernado por nosotros, en este caso porque no entendemos otra forma de hacer política. La política de la convivencia con las mascotas la va decidiendo el Colegio de Veterinarios, con las asociaciones de mascotas, las asociaciones de perros, es decir, cómo quieren los parques para perros, cómo quieren las campañas de concienciación, cómo quieren que sean las sanciones, cómo se tiene que modificar la ordenanza de mascotas, etc. Y también los eventos participativos en la ciudad está cada vez más viva. Es una ciudad muy participada, que vive de forma intensa como nunca antes lo había hecho sus calles, con eventos como San Cristóbal de Saboramar. Son los propios vecinos y hosteleros de San Cristóbal los que lo han potenciado, con eventos como ni más ni menos en Arenales, como eventos como la multisectorial del Sebadal de AEDAL, la Asociación de Empresarios del Sebadal, con eventos como la Noche Bohemia de Chamán, con eventos como la Noche en Blanco de Triana, con eventos como el Fashion and Friends de Santa Catalina, y así multitud de ejemplos. Ejemplos de que la política participativa tiene que emanar del propio ciudadano. Señores, por espacio de tiempo que ustedes conocen igual o más que yo lo que son los medios de comunicación, especialmente la televisión, no vamos a dar más derecha a réplica, y sí quiero, porque intento que me respondan a las preguntas que nos queda, que creo que es importante. Por tanto, señor Sánchez Simón, ¿qué medidas hay previstas para reducir el paro en este municipio y qué acciones se deben llevar a cabo para potenciar el comercio? Por ejemplo, se me ocurre las zonas comerciales abiertas, el pequeño empresariado, los autónomos, etc. Vamos a ver, los ayuntamientos tienen muchísima incidencia respecto del paro. Se dice que los ayuntamientos son los últimos que tienen algo que ver en materia de desempleo, y no es así. Los ayuntamientos tienen muchísimo. ¿Y por qué tienen muchísimo? Los ayuntamientos conceden licencias. Los ayuntamientos, la velocidad de la concesión de la licencia va a determinar si el negocio se abre o no se abre. Los requisitos que van a poner para la apertura de esas licencias, para la apertura de esos establecimientos, van a servir para que se haga o no se haga. La política fiscal que siga el ayuntamiento en determinadas áreas va a ser la determinante para que se pueda producir una reducción o no se pueda producir una reducción efectiva del paro. Y eso es así. Muchas veces se dice, no, esto no es competencia mía, como antes hablaba respecto de educación. Y no se trata aquí tampoco de hablar de un tema de oposición, sino que se trata de hablar de temas muy concretos, Nosotros lo que planteamos es que una cosa tan absolutamente clara y absolutamente eficaz, todas las licencias tienen que estar dadas en el plazo de 15 días, y en el plazo de 15 días, y que además el ayuntamiento tiene que promover las actuaciones para sustituir en muchísimos casos los engorros que tienen los empresarios a la hora de promover actividades económicas. Por ejemplo, se están efectuando, y una queja que se está produciendo en todos los sitios y en todos los lugares, en el que los planes de emergencias que se están planteando para cada vez que se hace un evento por parte de un grupo de personas, o sean empresarios o no sean empresarios, les exige cumplir una documentación que vale más de 2.500 euros, que normalmente es repetitiva. Oiga, ¿y por qué no tiene el ayuntamiento el modelo y le exige a los empresarios que las acepten tal y como son? No, le exigen a cada uno presentar un nuevo proyecto, le exige a cada uno presentar cada una de esas actividades. Se ha planteado el tema de la ventanilla única. La ventanilla única lamentablemente no ha funcionado. Con lo cual, en definitiva, los planteamientos de UPyD es facilitar la labor que se pueda hacer por parte del emprendedor y, sobre todo, no distorsionarla en absoluto. Nosotros nos hemos movido en Las Palmas de Gran Canaria, en una ciudad que ha sido al capricho hacia la visión que tenía un momento el señor alcalde. Y ejemplo ha sido, y que contradice lo que ha dicho Ángel Sabroso, el ejemplo ha sido Mesa y López. Mesa y López
esa pintura de verde que se puso en Mesa y López, que es la copia de Broadway Avenue de Manhattan, menos mal que se fue de viaje a Manhattan y vio Broadway y la pintó de verde, que si llega a ir a Bangkok nos pone un canal de navegación, y le puedo asegurar y le puedo garantizar que yo soy el presidente de la comunidad de propietarios de uno de los edificios más importantes de Mesa y López desde hace más de 10 años, que está principalmente afectada por parte de esa avenida, que no se nos escuchó, no se nos citó para nada para contemplar ningún proyecto que se iba a realizar allí y que teníamos y que redundaba en los ciudadanos. Y el éxito o el fracaso está donde está. ¿Qué medidas son las que podríamos plantear para mejora de determinadas actividades? Nosotros apostamos en materia comercial hacia las zonas comerciales abiertas de una manera clara. Y tenemos que facilitar el acceso, y tenemos que facilitar el aparcamiento. Y lo que se está diciendo, igual ocurre con los mercados, y lo que se está diciendo de que se está produciendo promociones de acuerdo con los empresarios y demás, mire, pregúnteselo, como se lo he preguntado yo, a los comerciantes del mercado de Vegueta, en el que están con un enfado que se suben por las paredes porque se han tomado distintas decisiones en materia de guagua en el que han perdido un 50% de actividad suya comercial. Las zonas comerciales abiertas se están promocionando en función de quién sea el que la promueva. En cambio, ahí están languideciendo poco a poco, y nosotros queremos esa defensa del empresario, esa defensa del ciudadano, esa defensa por parte de todo aquel que tiene algo que decir, para que a través nuestra, a través de Unión, Progreso y Democracia, pueda ser oída en el ayuntamiento y contemplar medidas eficaces para que eso sea así, que creo que sabemos bastante de ese tema. Don Carmelo Afonso. Sí, hombre, nosotros, voy a decir una cosa, en los años 70, la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria era la ciudad más importante a nivel turístico de toda la isla de Gran Canaria, principios de los años 70, donde las canteras eran, digamos, de los lugares más visitados de Canarias. Actualmente no lo es. Es cierto que hemos avanzado algo en el tema turístico, también es verdad que es una cuestión que hasta ahora ha sido coyuntural por la primavera árabe, por la situación del Mediterráneo. Lo que pasa es que tenemos, en el caso de los cruceristas, consolidar ese turista, y para eso tenemos que prestar unos servicios de calidad mejor de lo que se prestan actualmente. Por tanto, nosotros abogamos y apostamos por potenciar más todavía, si cabe, aún el turismo. Por otra parte, y coincido con Javier, porque además es la que es generalizada de las zonas comerciales abiertas, de los mercados, del mercado de Vegueta también, de la necesidad de aparcamiento. Es decir, el comercio se desarrolla en zonas determinadas, pero si no existe la facilidad para poder aparcar de una forma cómoda y muy próxima a las zonas comerciales abiertas, pues es una dificultad añadida y generalizada, que lo que propicia, por otra parte, es que vayan a las grandes superficies comerciales en vez de a las zonas comerciales abiertas. Por tanto, nosotros creemos en que la pequeña y mediana empresa, porque así está demostrado, es la que genera empleo, la que genera riqueza y genera empleo. Es de las empresas que más empleo generan, y por tanto la pequeña y mediana empresa tenemos que apostar fuertemente desde las instituciones por potenciarlas y apoyarlas. Y coincido también con Javier en que muchas veces la propia burocracia empantana cualquier tipo de gestión, incluso retrasa inversión del pequeño y mediano empresario. Eso es una realidad, y por tanto hay que intentar por todos los medios simplificar más todavía, si cabe, los procedimientos. Por otra parte, el ayuntamiento debe apoyar a los emprendedores, al autoempleo y también al sector primario. Estamos hablando de que la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, tiene la principal cabaña ganadera de la isla de Gran Canaria. Y sin embargo, este ayuntamiento no lo pone en valor, y es una carencia. Y por otra parte, tiene que potenciar desde el ayuntamiento la posibilidad, porque además están funcionando muy bien en otros municipios, la rehabilitación de viviendas de edificios. No puede ser un modelo de ejemplo la reposición de Tamaraceite del extinto patronato Francisco Franco, porque a los hechos me remito, es una eternidad, desde la época de José Manuel Soria están haciendo la reposición, y me parece que en total han hecho 29 viviendas terminadas y entregadas del 300 y pico de viviendas. O sea que ustedes verán qué modelo es el que plantea el Partido Popular. Como son viviendas sociales, pues no interesa. Don Ángel Sabroso.
Antes de hablar del proyecto económico para la ciudad, que creo que es ampliamente conocido por parte de los ciudadanos, sí creo que es necesario algún tipo de mención a algunos de los comentarios que se hacen, ¿no? O se apuesta o no se apuesta por las zonas comerciales abiertas, o se prioriza la poca capacidad de inversión que hay en época de crisis en la zona turística y en las zonas comerciales abiertas, o no. Mensajes contradictorios creo que a los ciudadanos les confunden un poco. Desde luego, la actuación en Mesa y López, aunque haya algún presidente de vecinos que no se sienta implicado en ella, se hizo de la mano de la zona comercial Mesa y López. La Asociación de Empresarios de Mesa y López nos la pidió, la avaló y la aplaude ahora mismo como nunca antes había aplaudido una actuación por parte del Ayuntamiento. Plenamente consolidada. Hay formas y formas de entender la ciudad. Uno entiende la ciudad ganando espacio para el peatón, siendo sostenible, siendo más amable, priorizando el transporte público. Todo eso lo recoge la actuación realizada en Mesa y López. Hoy no hay ni un solo local comercial en primera fachada de Mesa y López cerrado, como tampoco lo hay, por ejemplo, en la calle Ruiz de Alda, donde había 15 locales comerciales cerrados y hoy, en el tramo donde hemos actuado, no queda ninguno. O el mercado de Vegueta. O sea, hace falta aparcamiento en Vegueta. Justo el mercado de Vegueta tiene un aparcamiento municipal en la puerta. Por cierto, con 50 aparcamientos gratuitos diarios para los empresarios del mercado de Vegueta, para que repartan las tarjetas entre sus clientes. 50 plazas de aparcamiento, 50 tarjetas que tienen los empresarios del mercado de Vegueta. O aprobando un plan director del mercado de Vegueta, impulsado y elaborado por los propios puesteros, por la propia gerencia del mercado de Vegueta, para empezar también con actividad de restauración. Buen ejemplo de ello, el nuevo enfoque que ha dado el mercado del puerto, un mercado del puerto ahora revitalizado y con mucha más actividad. Turismo, economía azul, internacionalización, capital comercial de Canarias, apostar por el cine y por las nuevas tecnologías. Esos son los 6 ejes básicos. En turismo, el pasado año 2014, Las Palmas de Gran Canaria cerró con 1,5 millones de turistas recibidos. Vamos a por los 3 millones en el periodo 2016-2020. Gracias al turismo de cruceros, pero también apostando porque en el sur se conozca nuestra capital. Son 3 millones y medio en los años excelentes de turistas los que recibe la isla de Gran Canaria al año. Si conseguimos que parte de ellos suban a nuestra capital a conocerla, a comer, a comprar, a conocer su oferta cultural, gastronómica, histórica, conseguiremos generar mucha más economía. 9 hoteles han abierto en Las Palmas de Gran Canaria durante los 3 últimos años. Eso es generar empleo, eso es apostar por un sector. 43 kilómetros de litoral en economía azul que cada vez genera más ingresos para nuestro Producto Interior Bruto. Ahí tenemos otra línea clara de desarrollo económico. Mirar hacia África, que grandes empresas internacionales se asienten en nuestra capital como gran plataforma internacional de servicios por nuestra seguridad jurídica, por nuestras infraestructuras, por nuestra oferta sanitaria, por nuestra oferta educativa. Ya tenemos ejemplos como por ejemplo Kinross, la minera canadiense que se ha asentado en Las Palmas de Gran Canaria y tiene sus planes de expansión en África. Cada vez son más producciones internacionales de cine las que apuestan por Las Palmas de Gran Canaria como un gran plató al aire libre, por nuestras medidas fiscales que gracias al REF se han vuelto a consolidar, todavía son más ventajosas y eso genera mucha actividad económica para la ciudad. El parque tecnológico de Infecar va a ser otro revulsivo importante para nuestros jóvenes emprendedores basándonos en las nuevas tecnologías. Y la apuesta comercial de Las Palmas de Gran Canaria, mientras este ayuntamiento siga gestionado por el Partido Popular, está fuera de dudas. Como todavía les quiero conceder unos minutos para que cada uno de ustedes pidan el voto, vamos ya con doña Inmaculada. ¿Pero ya para solicitar el voto ya? No. Ay, sí, digo, bueno, por eso le digo esto para que a ver si se reduce. Sí, no, yo voy a hacer, la verdad. Adelante, que estoy siendo bastante responsable en cuanto a los tiempos. Yo creo que aquí no podemos hablar, cuando queremos hablar de empleo, desde luego desde el Partido Socialista no podemos ponernos a hablar solamente de empleo sin tener en cuenta a esas 50.000 personas que están en esta situación de desempleo. 50.000 personas, bueno, y ahora han bajado, 49.930 personas eran las que estaban a esta semana en las filas en el paro. Pero además 30.000 comparados de larga duración, 1.500 familias que además no reciben ninguna prestación y que en muchos de los casos pueden estar abocadas incluso a perder su vivienda. Nosotros lo que tenemos que hacer aquí es activar las políticas de empleo, sin renunciar a los recursos para ayudar, por supuesto, y para colaborar con quienes más necesidades tienen. Pero para eso necesitamos un plan de empleo social. Es decir, Las Palmas de Gran Canaria es la ciudad más importante, incluso el número de habitantes, del archipiélago canario, y resulta que mientras otros ayuntamientos han puesto para el plan de empleo
hasta un 5 y un 7%, Las Palmas de Gran Canaria, con el mayor número de parados, solamente ha puesto un 1% de su presupuesto. Nosotros tenemos que empezar a apostar por esa economía creativa, que además genera un 2,7% de Producto Interior Bruto y además puede generar incluso más de 2.000 empleos. Y esto tiene que ser trabajando conjuntamente desde la educación, desde la cultura y también las nuevas tecnologías. Porque es verdad lo que acaba de comentar Ángel, es decir, hay que apostar por ese turismo y esas empresas que vienen aquí, sobre todo la cinematográfica, la industria cinematográfica, porque además también se le pone fácil desde el propio Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, ya no solamente por las ayudas que tienen con el REF, sino porque también lo facilita el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Nosotros tenemos que intentar captar inversores, es decir, captar a través de expertos en captación de inversiones que generen proyectos para presentar, y sobre todo para presentar y para ser firmes ante Madrid y ante Bruselas, para que de todos esos millones que se suelen destinar a los diferentes espacios, a las diferentes ciudades, que Las Palmas de Gran Canaria, por estar donde esté, por generar lo que genera y por la importancia que tiene, podamos ser firmes en ello. Y yo de verdad que estoy contenta de que aquí también se haya continuado con este gobierno. Si antes hablaba Ángel de los huertos urbanos que se empezó en el mandato anterior, el plan de movilidad urbana que también se hizo, el plan de movilidad, pues, la bicicleta, que también se empezó, bueno, no se empezó, se continuó y ustedes lo han ido haciendo, que si quitamos el desastre que han hecho con la calle Secretario Padilla, pero bueno, que eso además corre hasta peligro quien lo utiliza. Pero yo creo que aquí tenemos que seguir apostando e invirtiendo y sobre todo captando, porque Las Palmas de Gran Canaria ya no puede ser solamente, y eso lo tenemos claro desde el Partido Socialista, Las Palmas de Gran Canaria ya no solamente puede vender playa y sol, Las Palmas de Gran Canaria está capacitada, porque además se demostró cuando fuimos incluso finalistas para ser capital cultural europea, puede dar y ofertar mucho más, por lo tanto tenemos que seguir captando, y seguir captando es también apostar por las pequeñas y medianas empresas, es seguir apostando por esos pequeños empresarios, por esas zonas que no tienen que ver solo con las zonas comerciales abiertas, porque no todos están en zonas comerciales abiertas, y facilitarles el acceso a que puedan ir creciendo ellos y mejorando, que mejorando mejoramos todos. Gracias, Inma. Yo no me resisto a hacer una pregunta generalizada, les pido un minuto para ella, por favor, para responder, porque es algo que está creando cierto malestar. ¿Opinan ustedes que se debe abandonar el discurso insularista que algún candidato ha utilizado con insistencia en sus mítines y que ha llegado a ocasionar entre algunos ciudadanos cierto rechazo, malestar, incluso indignación? Porque parece que con estos discursos lo que se está provocando es el resurgimiento del mal llamado pleito insular. Me gustaría que cada uno de ustedes... Vamos a ver, yo voy a ser muy breve y voy a contestar a dos cuestiones. En primer lugar, yo no creo en el insularismo y además no creo que la gente que se esté mirando todo el día y permanentemente el ombligo. Uno que se mira todo el día el ombligo, lo que al final va a coger un dolor de espalda tremendo y va a terminar con un lumbago. Así que lo que tenemos que mirar es al frente, tenemos que mirar al futuro, tenemos que mirar por la ciudad, tenemos que mirar por nuestro proyecto de vida. Y por nuestro proyecto de vida de los ciudadanos. Ha diseñado el señor Sabroso una cosa que me ha preocupado mucho. Ha realizado la actuación de Mesa y López como una actuación de cara hacia los empresarios. Pero es que en Mesa y López vivimos mucha gente. Y queremos seguir viviendo en Mesa y López. Y queremos que se aplique la ordenanza de ruido. Y queremos que se aplique la posibilidad de que podamos dormir en paz. Hay una queja generalizada en casi toda la zona de Las Palmas de Gran Canaria, en la parte baja, es que los ruidos no se controlan. No sé si es que se han perdido los sistemas de medición de ruido o que es que no existen. Pero la verdad es que todas las actuaciones que se están realizando suponen muchísimas veces un inconveniente terrible. Inconveniente terrible porque no cumplen con la ordenanza. Yo ya lo he dicho por activa y por pasiva. No se cumplen las ordenanzas en materia de ruido. Señor, y respecto al insularismo ya lo he dicho. Sí. Y respecto al insularismo ya lo he dicho. Tenemos que mirar al frente. Tenemos que mirar fuera de los insularismos. Tenemos que construir Las Palmas de Gran Canaria, tenemos que construir Canarias en su conjunto como comunidad autónoma y como región. Don Carmelo Afonso. Bueno, nosotros pensamos que Canarias es un solo pueblo y por tanto como Canarias es un solo pueblo, lo que no se puede permitir, y más con la situación que vive Canarias, es una situación de división. Eso no es bueno para Canarias. Y porque además nuestra fuerza es nuestra unidad. O sea, pensar otra vez, como en el siglo pasado, en el tema insularista rancio, que por otra parte es ombliguista, porque no hay duda, es decir, si al final una persona o un grupo de personas en un par de meses cambian y como opción política, para sacar la rentabilidad política, crean un partido insularista que cada vez más, en un mundo globalizado, no tiene sentido ese tipo de localismo, me parece tan absurdo
que es una cuestión que hay que erradicar totalmente. Inma Medina. Evidentemente, quien le ha interesado, desde luego, sacar este discurso insularista es porque se ha creado en estos 2 últimos meses por una perreta y por un cabreo que ha tenido con su propio partido. Es decir, y además lo puedo decir, aquí ahora mismo se ha creado un partido muy insularista que él dice llamarse Unidos por Gran Canaria y yo digo Unidos por el PP, porque ha sido en base a ese divorcio cuando él ha creado ese partido. Y el insularismo lo único que genera es separación, tristeza, desigualdad y muy malestar. Es decir, el insularismo ya está claro que no tiene cabida en esta sociedad y en esta región. Es decir, nosotros desde el Partido Socialista tenemos claro que somos regionalistas, evidentemente, que queremos gobernar para la mayoría y que además queremos luchar contra la desigualdad. Y eso solo se hace si juntos lo hacemos. Dividiendo, desde luego eso de divide y vencerás, en Canarias no funciona porque divide y te hundirás. El insularismo aquí no tiene ningún espacio. Don Ángel Sabroso. Me permite, don David, simplemente una pequeña respuesta a la alusión directa de mi amigo Javier. Desde luego, no comparto esa realidad que él describe, ¿no? La ciudad de Las Palmas de Gran Canaria cada vez está más viva, se ha encontrado un perfecto equilibrio entre el derecho al descanso, que siempre debe prevalecer, frente a la generación de actividad económica, el estar en una ciudad turística, generar puestos de trabajo, el tener una oferta de ocio que sea equilibrada. Y creo que ese equilibrio debe continuar, por lo menos nosotros trataremos de continuar en la misma línea. Gran Canaria es una ciudad, es una isla líder. Las Palmas de Gran Canaria es una ciudad líder. Y las islas y las ciudades líderes no necesitan estar con lamentos, con quejas ni llorando. Ojo, no hay que confundir con eso a no estar vigilantes para mantener siempre el equilibrio en nuestra región, porque hay algunos que se han aprovechado de la confianza que siempre ha tenido Gran Canaria para salir para adelante sin necesidad de conflictos. Y cuando alguien se aprovecha del liderazgo de Gran Canaria y de esa capacidad de superación propia que tienen los gran canarios, también hay que alzar la voz. Confundir también el estar vigilantes con el crear opciones políticas basadas simplemente en la confrontación es algo que yo no comparto. Muchas gracias. Por último, y como cierre de una delirante campaña electoral, ¿qué mensaje desean trasladar al enorme porcentaje de ciudadanos indecisos para que les voten el próximo domingo 24 de mayo? Yo diría que ya dentro de unas horas prácticamente, 2 minutos cada uno para pedir el voto. Inma Medina. Bien. Desde el Partido Socialista tenemos claro que a partir del próximo domingo, si ustedes nos dan la confianza en las urnas, se comienza una nueva etapa en Las Palmas de Gran Canaria. En ella debemos afrontar el reto de sentar las nuevas bases para garantizar un futuro más próspero y seguro para todos los vecinos y las vecinas. Y ese futuro lo queremos construir con ustedes. Sin ustedes es imposible que lo hagamos. Durante los últimos 4 años el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha estado gobernado por el Partido Popular y desde el Partido Socialista creemos que ha estado gobernando para muy pocos, o al menos para una parte solamente de Las Palmas de Gran Canaria. Para eso nosotros queremos tener en cuenta las necesidades y las dificultades de la mayoría. Y para tener claras las necesidades y las dificultades, solo lo podemos hacer con ustedes. Por eso nuestro proyecto para los próximos 4 años se basa en gobernar para la mayoría con un objetivo claro: la lucha contra la desigualdad y orientando todas las políticas sociales hacia la creación de empleo. Ese debe ser el objetivo número 1 de cualquiera que nos presentemos a las próximas elecciones el domingo. Pero desde luego la prioridad clara es el empleo, la lucha contra las desigualdades, la participación y la calidad de vida para todos y cada uno, atendiendo desde luego las políticas bases y asentando además el estado del bienestar desde Las Palmas de Gran Canaria. Por eso solamente le decimos que desde el Partido Socialista esto es imposible de hacerlo si no vamos de la mano de ustedes, y por eso les pedimos la confianza para este próximo domingo. Y por el mismo orden de la mesa, de derecha a izquierda, don Carmelo Afonso. Nosotros creemos en las personas, en la igualdad, en los barrios y en la justicia. Por eso queremos que esta ciudad sea una ciudad para todos y que puedan disfrutarlo todos, y para que estén todos los ciudadanos orgullosos de vivir donde viven. Con trabajo y tesón, nuestro objetivo, las personas. Por eso es importante votar Coalición Canaria. Don Ángel Sabroso. Muchas gracias. El próximo domingo elegimos el futuro de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. No es una decisión sencilla, ni mucho menos, y además hay muchos factores externos que parece que van a condicionar esa decisión. Creo que es importante hacer un análisis de cómo estábamos, cómo estamos y por qué camino estamos yendo.
Que pensemos si en estos 4 años la ciudad ha gozado de un gobierno estable, de un gobierno unido, de un gobierno de gente normal, de gente sencilla, sin ningún tipo de sobresalto, sin ningún tipo de escándalo, con un alcalde joven que trabaja y que está a pie de calle, que tiene claro cuál es el rumbo, si se ha hecho más con menos, si hoy estamos mejor que antes, si por aquí vamos bien o no vamos bien, si seguimos por este camino la ciudad a dónde llega o si paralizamos la ciudad. Es muy importante que nos hagamos estas preguntas, así lo considero y les invito a que se las hagan, porque realmente si volvemos a gozar de inestabilidad en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, si volvemos a tener esos pactos tripartitos, cuatripartitos, esos timesharing, esas alcaldías compartidas, en una administración tan ejecutiva, que toma tantas decisiones al día, que tiene ya el rumbo fijado, el progreso de nuestra ciudad, puede ser que paralicemos todo el trabajo que llevamos realizado. Por supuesto que falta mucho por hacer, y no ha sido sencillo, lo estamos haciendo entre todos. Pilares económicos fuertemente asentados, los comentaba antes, bienestar social, que es la gran meta, el gran objetivo de la ciudad. Es una decisión complicada a la que apelo a la responsabilidad de todos ustedes. Don Javier Sánchez Simón. Unión, Progreso y Democracia, UPyD es nuevo en estas elecciones con posibilidades de entrar. Es la segunda vez que nos presentamos, pero esta vez es la primera vez que presentamos un equipo sólido, un equipo fuerte, un equipo con ganas y con posibilidades de hacer muchas cosas. Nuestro objetivo es poder defender a los ciudadanos, poder controlar la acción de gobierno. Y si gobernamos, y si tenemos esa responsabilidad de gobierno, gobernar para los ciudadanos, gobernar para todos, gobernar para los que nos pueden apoyar y que no nos apoyan, no gobernar para aquellos que financian campañas políticas, no gobernar para aquellos que están en la parte de arriba, que son los que siempre han ganado en esas políticas municipales erráticas. Nosotros queremos que se gobierne para los ciudadanos, que se gobierne para la mayoría, que se gobierne para los residentes y para los no residentes. Queremos una ciudad para nosotros. Queremos y creemos que votar Unión, Progreso y Democracia es un voto muy útil. Es un voto muy útil porque es la defensa de todos los intereses de cada uno. Es un voto muy útil porque es la defensa de las zonas comerciales abiertas. Es un voto muy útil porque es la defensa de todos aquellos planteamientos de cumplimiento de la ley. Es un voto muy útil, como lo hemos demostrado cuando hemos podido y cuando hemos presentado las querellas contra Bankia, cuando hemos luchado contra las tarjetas negras. Es un voto útil porque queremos defender a todo el mundo, queremos defender a aquellas personas que se entienden perjudicadas, queremos defender la justicia social, queremos defender la libertad, y por eso, siendo libres, podemos defender a aquellos que son libres. Gracias. Señoras y señores, antes de finalizar, recordarles las frecuencias oficiales del canal 13 Digital Televisión. En Gran Canaria, canal 52. En Lanzarote el 28 y en Fuerteventura el 43. También nuestra presencia desde Las Palmas de Gran Canaria para todo el planeta Tierra a través de internet en www.canal 13 Digital. Reciban ustedes cordiales saludos de Nicolás Cabrera, director gerente de este medio, de los coordinadores de este especial Elecciones, Marián Quintana, Esteban Rodríguez, Paco Peña y, como no, tenemos también que recordar, sin ellos no somos nadie, nuestros queridos técnicos, Alexis Ojeda y Luis Santana, y las maquilladoras que nos ponen guapos, Kira Álamo, Dina Santana y Claudia Suárez. El que les habla, David Hachuel, agradecer una vez más la presencia, porque sabemos que la agenda hoy día de los políticos está saturadísima. Agradecer que hayan hecho este hueco y se encuentren aquí con nosotros en esta mesa esta noche y desearles a todos toda clase de suerte. Javier Sánchez Simón, ahora de derecha a izquierda, Javier Sánchez Simón, Ángel Sabroso, Carmelo Afonso, Inma Medina. Gracias a todos ustedes y suerte. Gracias. Muchas gracias.